La vida puede destruirte en un segundo, en una fracción de tiempo que cambia todo para siempre. Y eso exactamente es lo que me pasó a mí, Miguel Herrera, un hombre de 42 años que creía haber superado el dolor más grande de su existencia, hasta que el destino decidió mostrarme que el sufrimiento verdadero apenas estaba comenzando. Era una tarde de octubre en Madrid. El sol se filtraba tímidamente entre las cortinas de mi apartamento, creando esas sombras doradas que tanto amaba mi esposa Elena. Llevábamos 8 años casados, 8 años de una felicidad que creía inquebrantable, construida sobre las cenizas del peor momento de mi vida, la muerte de mi hermano menor, Carlos. Carlos tenía apenas 25 años cuando un accidente de tráfico me lo arrebató para siempre. Un conductor ebrio, un tal Andrés Vega, había destruido mi familia en una noche lluviosa de febrero hace 5 años. Recuerdo cada detalle de ese momento. La llamada del hospital, el viaje desesperado en taxi, el pasillo frío donde me dieron la noticia que me partió el alma. Carlos, mi hermano pequeño, el que siempre me admiró, el que soñaba con ser arquitecto como yo, había muerto en el acto. Elena fue mi salvación en aquellos días oscuros. Ella, con su sonrisa cálida y sus ojos verdes como esmeraldas, me ayudó a reconstruir mi vida pedazo a pedazo. La conocí en el grupo de apoyo para familiares de víctimas de accidentes de tráfico, 3 meses después de la muerte de Carlos. También había perdido a alguien querido en circunstancias similares, y esa tragedia compartida nos unió de una manera que jamás creí posible. Pero ese día de octubre, esa tarde que comenzó como cualquier otra, iba a convertirse en el momento más devastador de toda mi existencia. Había terminado mi trabajo en la oficina más temprano de lo habitual. Un proyecto importante se había cancelado, y decidí sorprender a Elena con una cena romántica en casa. Compré flores, su vino favorito, esos pequeños detalles que mantienen vivo el amor después de tantos años. Subí las escaleras de nuestro edificio con el corazón lleno de ilusión, imaginando su expresión de sorpresa cuando me viera llegar tan temprano. Abrí la puerta principal con mi llave, como había hecho miles de veces antes, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Había una tensión en el aire, un silencio extraño que me puso los nervios de punta. Dejé las flores y el vino sobre la mesa del recibidor y me dirigí hacia nuestra habitación. Los sonidos que comencé a escuchar me helaron la sangre. Era Elena, pero no estaba sola. Mi mente se negaba a procesar lo que mis oídos ya habían comprendido. Cada paso hacia el dormitorio era una tortura, como caminar hacia mi propia ejecución. Empujé la puerta entreabierta con una mano temblorosa, y lo que vi destruyó mi mundo en un segundo. Elena, mi esposa, la mujer que me había ayudado a sanar las heridas más profundas de mi corazón, estaba en nuestra cama con otro hombre. Pero no era cualquier hombre. Era él, era Andrés Vega, el asesino de mi hermano. El tiempo se detuvo. Mi cerebro se desconectó de la realidad durante unos segundos eternos. No podía procesar lo que estaba viendo. Elena, desnuda en los brazos del hombre que había destrozado mi familia, del monstruo que había matado a Carlos, y luego había salido de prisión después de cumplir apenas 3 años de condena por homicidio imprudente. Elena fue la primera en verme. Sus ojos verdes, que antes me transmitían paz y amor, ahora reflejaban terror puro. Se incorporó bruscamente, tapándose con la sábana, mientras Andrés se giró hacia mí con una expresión que jamás podré olvidar. No era sorpresa, no era vergüenza, era desafío, como si hubiera estado esperando este momento. «Miguel, yo puedo explicarte», dijo Elena con voz quebrada, pero sus palabras sonaban huecas, vacías, como ecos en una catedral abandonada. No pude hablar.
Las palabras se me atascaron en la garganta como cristales rotos. Solo pude retroceder, alejándome de esa escena que parecía sacada de la peor de las pesadillas. Andrés se levantó de la cama con una calma perturbadora. Comenzó a vestirse sin prisa, como si estuviera en su propia casa. «Sabía que algún día nos veríamos las caras, Miguel», dijo Andrés con una sonrisa cruel que me atravesó como una daga. Su voz era exactamente como la recordaba del juicio, esa voz que había pronunciado una disculpa vacía ante el juez mientras yo lloraba la muerte de mi hermano. Elena intentó acercarse a mí, pero algo en mi expresión debió detenerla. Yo ya no era el mismo hombre que había entrado a esa habitación 5 minutos antes. Ese hombre había muerto junto con todas mis certezas, todas mis creencias sobre el amor, la lealtad y la justicia. «¿Cuánto tiempo?», logré preguntar finalmente, aunque mi voz sonaba como la de un extraño. Elena bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no me causaban compasión. Solo me generaban más rabia, más dolor, más incomprensión. «Miguel, por favor, déjame explicarte», suplicó Elena, pero yo ya había comenzado a caminar hacia la puerta. Me detuve en el umbral, sin girarme, y pronuncié las únicas palabras que pude articular: «Quiero que cuando regrese no estés aquí, ninguno de los dos». Salí del apartamento como un sonámbulo. Las escaleras, las calles, los rostros de las personas, todo se había vuelto borroso, irreal. Caminé sin rumbo durante horas por las calles de Madrid, tratando de procesar lo imposible. La mujer que me había consolado en mis noches de dolor, que había secado mis lágrimas por la muerte de Carlos, que había prometido amarme hasta que la muerte nos separara, me había traicionado con el asesino de mi hermano. Pero había algo más en todo esto, algo que mi mente se resistía a aceptar. La forma en que Andrés me había mirado, su tranquilidad, su comentario sobre que sabía que nos encontraríamos algún día. Nada de esto había sido casual. Había sido planeado, calculado, ejecutado con una precisión quirúrgica. Cuando finalmente regresé a casa esa noche, el apartamento estaba vacío. Elena había recogido sus cosas y se había marchado, dejando solo una carta sobre la mesa de la cocina. Con manos temblorosas la abrí y comencé a leer las palabras que cambiarían mi comprensión de todo lo que había vivido en los últimos 5 años. «Miguel, sé que nunca podrás perdonarme y no te culpo por ello. Lo que has visto hoy es imperdonable, pero necesitas saber la verdad, aunque esa verdad sea aún más dolorosa que la traición que acabas de descubrir. Andrés y yo no nos conocimos por casualidad. Él me buscó después del accidente, cuando yo estaba destrozada por la pérdida de mi hermana en ese mismo accidente. Sí, Miguel, mi hermana también murió esa noche. Andrés mató a 2 personas, no a una. Pero hay más. El accidente no fue casual. Carlos había descubierto algo sobre Andrés, algo que podría haberlo enviado a prisión por mucho más tiempo. Carlos me había contactado días antes de morir. Decía que tenía pruebas de que Andrés estaba involucrado en negocios sucios, lavado de dinero, cosas terribles. Pero Carlos murió antes de poder entregar esas pruebas a la policía. Mi sangre se convirtió en hielo líquido. Carlos había sido asesinado, no había sido un accidente. Y Elena lo sabía. Elena lo había sabido todo este tiempo. La carta continuaba: «Andrés me amenazó, Miguel. Dijo que si no me acercaba a ti, si no conseguía que confiaras en mí, él se encargaría de que tú también tuvieras un accidente. Necesitaba saber si Carlos te había contado algo antes de morir, si tenías las pruebas. Durante 5 años he vivido con esta pesadilla, enamorándome realmente de ti, pero siendo prisionera de este monstruo. Hoy descubriste la verdad de la peor manera posible y sé que me odias.
Pero necesitas saber que cada momento feliz que vivimos fue real para mí. El amor que sentí por ti fue lo único genuino en toda esta farsa. Perdóname, Miguel, y ten cuidado. Andrés no ha terminado contigo. Las manos me temblaban tanto que la carta se me cayó al suelo. Todo cobraba sentido ahora. La forma en que Elena había aparecido en mi vida, justo cuando más vulnerable estaba, como siempre mostraba curiosidad sobre las conversaciones que había tenido con Carlos antes de su muerte. Su nerviosismo cada vez que mencionaba investigar más sobre el accidente. Pero ahora también entendía su dolor durante todos estos años. Elena había sido otra víctima de Andrés Vega, forzada a vivir una mentira para proteger mi vida. Y yo, cegado por el dolor de la traición, no había podido ver su sufrimiento. Carlos siempre había sido más inteligente de lo que yo le daba crédito. Trabajaba como contador en una pequeña empresa de construcción, pero tenía una mente analítica extraordinaria. Si él había descubierto algo sobre Andrés, esas pruebas tenían que estar en algún lugar. Registré cada rincón del apartamento que Carlos había rentado, cada documento, cada archivo en su computadora. Y entonces lo encontré. Escondido en una caja de zapatos vieja, había un pendrive con archivos que documentaban una red de lavado de dinero que involucraba a Andrés y varios empresarios corruptos. Carlos había pasado meses recopilando evidencia, preparándose para entregarla a las autoridades. Pero no fui directamente a la policía. Necesitaba confrontar a Andrés. Necesitaba que supiera que yo sabía la verdad. Necesitaba justicia no solo para Carlos, sino para Elena, para mí, para todas las vidas que este hombre había destruido. Lo encontré en el mismo bar donde sabía que se reunía cada viernes por la noche con sus socios criminales. Me acerqué a su mesa con paso decidido, ignorando las miradas de curiosidad de los demás clientes. «¿Andrés Vega?», dije su nombre como si fuera una sentencia de muerte. Él levantó la mirada del whisky que estaba bebiendo y me sonrió con esa misma sonrisa cruel que había visto en mi dormitorio. «Miguel Herrera, sabía que vendrías. Los hombres como tú siempre necesitan tener la última palabra», dijo Andrés con desprecio. Me senté frente a él, colocando sobre la mesa el pendrive que había encontrado entre las pertenencias de Carlos. La expresión de Andrés cambió inmediatamente. La confianza se desvaneció de su rostro, reemplazada por algo parecido al miedo. «Tu hermano era muy inteligente, ¿sabes? Demasiado inteligente para su propio bien», dijo Andrés, recuperando parte de su compostura, pero yo podía ver la tensión en sus músculos. «Carlos sabía que lo ibas a matar, ¿verdad? Por eso hizo copias de toda la evidencia y las escondió», le dije, disfrutando cada segundo de su incomodidad. Andrés se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Escúchame bien, Miguel. Tu hermano está muerto, tu esposa me pertenece, y tú puedes unirte a Carlos si sigues jugando a ser detective. Pero yo ya no era el mismo hombre quebrado que había sido 5 años atrás. El dolor me había forjado, me había hecho más fuerte, más determinado. Elena me contó todo, Andrés. Sé cómo la chantajeaste, cómo la usaste para llegar hasta mí. Pero ¿sabes qué? Tu error fue subestimar cuánto amaba yo a mi hermano», le dije mientras activaba discretamente la grabadora de mi teléfono. Andrés comenzó a ponerse nervioso, mirando alrededor como si buscara una salida. «¿Qué quieres, Miguel? ¿Dinero? Puedo pagarte más de lo que imaginas. Quiero justicia. Quiero que pagues por todo lo que has hecho, por Carlos, por Elena, por todas las vidas que has destruido», le respondí con una determinación que me sorprendió a mí mismo. «Nunca podrás probar nada. Han pasado 5 años, Miguel. Nadie va a creer tu historia», dijo Andrés, pero su voz traicionaba su desesperación. En ese momento, Elena apareció en el bar.
La había contactado después de leer su carta, después de entender su sacrificio. Venía acompañada de 2 detectives de la policía judicial que habían estado investigando en secreto las actividades de Andrés. «No necesito probar nada, Andrés. Ellos lo harán por mí», le dije mientras los detectives se acercaban a nuestra mesa. La expresión de Andrés se transformó en pánico puro cuando se dio cuenta de que estaba rodeado. Los 5 años de impunidad habían llegado a su fin. Andrés Vega queda detenido por homicidio, extorsión, lavado de dinero y organización criminal, anunció uno de los detectives mientras le colocaba las esposas. Mientras se lo llevaban, Andrés me miró con odio puro. «Esto no termina aquí, Miguel. Tengo amigos, contactos. Tu vida sigue en peligro». Pero sus amenazas ya no me daban miedo. Había recuperado mi fuerza, mi propósito, mi razón de vivir. Elena se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Miguel, sé que nunca podrás perdonarme por lo que hice, por cómo te lastimé, pero necesitaba que supieras la verdad». La miré durante un largo momento, viendo no solo a la mujer que me había traicionado, sino también a la víctima que había sacrificado 5 años de su vida para protegerme. «Elena, lo que vivimos juntos fue real, ¿verdad? El amor que sentiste por mí fue genuino. Cada segundo, Miguel, cada momento feliz que compartimos fue lo más real que he tenido en mi vida», me respondió con una honestidad devastadora. «Entonces, tenemos que aprender a vivir con esa verdad. Ambos hemos perdido demasiado por culpa de ese hombre. No podemos permitir que nos robe también la posibilidad de sanar», le dije, extendiendo mi mano hacia ella. El juicio de Andrés Vega duró 6 meses. Las pruebas que Carlos había recopilado, combinadas con el testimonio de Elena y la investigación policial, fueron suficientes para condenarlo a 25 años de prisión. Justicia al fin para mi hermano, para Elena, para todas sus víctimas. Elena y yo no volvimos a ser pareja. El daño había sido demasiado profundo, la confianza demasiado fracturada. Pero aprendimos a perdonarnos mutuamente, a entender que ambos habíamos sido víctimas de la misma maldad. Ella se mudó a otra ciudad para comenzar de nuevo, y yo me quedé en Madrid, pero ya no como el hombre quebrado que había sido durante tantos años. Ahora trabajo como consultor, ayudando a familias de víctimas de crímenes violentos a navegar el sistema judicial. Es mi manera de honrar la memoria de Carlos, de transformar mi dolor en algo útil para otros que están pasando por el mismo infierno que yo viví. Algunas noches, cuando camino por las calles de Madrid, donde una vez vagué como un alma perdida, pienso en Elena y espero que haya encontrado la paz que ambos merecíamos. Pienso en Carlos y le agradezco mentalmente por su valentía, por reunir las pruebas que finalmente llevaron a su asesino a la justicia. La vida me enseñó que el dolor puede destruirte o puede fortalecerte, dependiendo de lo que elijas hacer con él. Yo elegí la justicia, elegí el perdón, elegí la redención. Y aunque las cicatrices nunca desaparecerán completamente, he aprendido que es posible encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Carlos, hermano mío, finalmente puedes descansar en paz. La justicia llegó tarde, pero llegó. Y tu hermano mayor aprendió que el amor verdadero a veces requiere el perdón más difícil, incluso cuando el corazón está roto en 1000 pedazos.